hora 19 en todo el país. Vamos a meternos a hablar de economía, vamos a charlar con, el profesor, es docente de la Universidad Nacional de Villa María y una eminencia con la que habitualmente tenemos el gusto de poder dialogar en esta radio, y es Carlos Egeiaro, que ya está en línea. Carlos, ¿cómo andás? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para hablar un poco de la situación económica del país, porque creo también que con este gobierno nacional, de turno, tenés tantos temas para tratar todos los días, que a veces parece que la economía queda a segundo plano. Creo que también es algo intencional, me parece. Pero bueno, ¿cómo lo estás viendo vos a la economía en ese sentido? Bueno, en realidad, si uno mira las distintas visiones y cómo, yo digo, la realidad cada uno la mira en general desde la baldosa donde están sus intereses. Sí, sí. Yo, dando conferencias, la verdad que tengo auditorios disímiles algunas veces, en términos de intereses o de dónde se está mirando la situación económica, y eso explica a veces también la actitud que tiene, por supuesto, la gente con respecto a un discurso que se está escuchando mucho, como, y bueno, hay que tener paciencia, Roma nos hizo en un día, hay que seguir aceptando esto, hay que bancarse el ajuste, después va a venir mejor, etcétera, etcétera. O gente que está en otra baldosa ya sufriendo fuertemente las condiciones de la recesión y de la pérdida del poder adquisitivo, que está perdiendo la paciencia, ¿no es cierto? Sí. En términos de poder aguantar el ajuste que se está viviendo. En ese punto, cuando uno mira las variables estadísticamente, sí, uno podría decir, bueno, ¿está el vaso medio lleno o está el vaso medio vacío, según dónde estoy parado para mirarlo? Y por supuesto que si uno empieza a mirar algunas variables que son las que de alguna manera está difundiendo el gobierno y que no son falsas, digamos, en términos de decir, bueno, las cuentas fiscales se están ajustando, sí, hay un balance comercial positivo con el resto del mundo, sí. Y Milei mismo salió a decir hace unas 2 semanas, bueno, tengo los superávit gemelos que tenía Néstor Kirchner, lo cual es cierto, estadísticamente hablando, y las reservas del Banco Central están aumentando, está bajando la inflación, la brecha cambiaria, que fue un problema importante, se está de alguna manera diluyendo, y todo eso es cierto. Y todo eso es cierto y es triste, y bueno, además están subiendo las acciones y los bonos argentinos en la Bolsa de Nueva York y en la Bolsa de Buenos Aires. Eso es ver el vaso medio lleno, ¿sí? Ahora, y por supuesto que no hemos dicho nada que no sea cierto en términos de información estadística. Sí. Ahora, del otro lado, uno puede estar mirando otra película, ¿no? Es decir, un proceso recesivo que se está profundizando, lo cual obviamente está conduciendo a un aumento de los niveles de pobreza, de los niveles de marginalidad. Hay una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas que se está sintiendo fuertemente en los niveles de consumo. Sí. De esta manera que esta es mirar el vaso medio vacío, ¿no? Ahora, cuando uno mira para adelante, y sobre todo si empieza a mirar los aspectos más problemáticos, el propio presidente dijo que estaba haciendo un ajuste fiscal brutal. La palabra brutal es de él, no mía, y eso obviamente está generando una serie de consecuencias sobre el sistema productivo, sobre los niveles de consumo, sobre el poder adquisitivo, que no se van a resolver rápidamente. El ministro del Interior, Guillermo Franco, dijo, bueno, sí, la situación es complicada, vamos a tocar el piso de la recesión en algún momento próximo, y en el segundo semestre vamos a ver una vigorosa recuperación de la economía. Y yo creo que tiene la suficiente capacidad mental para darse cuenta que lo que está diciendo no es cierto. Claro, eso no va a ocurrir. Carlos, lo que vos decís es muy cierto, ¿no? Los números entonces le están cerrando en ese sentido al presidente, pero los números lo están cerrando al presidente sin la gente, sería. Sí, lo que pasa es que vos podés decirle a la gente que esos números que están cerrando conducen al equilibrio macroeconómico y que eso en el tiempo va a generar una recuperación de la actividad económica. Y que estos son los pasos ineludibles que teníamos que hacer. Ahora, eso no deja de ser razonable. El tema es qué entendés por el tiempo, qué entendés por corto plazo, qué entendés por transición. Claro. Cuáles son los tiempos que cada uno está viviendo para afrontar ese proceso, en el caso de que sea virtuoso, que es otro tema de discusión, totalmente distinto, digamos. Pero, de todas maneras,
Con ustedes hemos compartido en otros momentos, Sí. yo desde el año pasado vengo diciendo que el piso de la recesión va a estar en algún momento entre abril y mayo. Y no he cambiado mi posición, creo que efectivamente va a ser así. Ahora, de todas maneras, lo que sigue no es una recuperación vigorosa de la economía hacia adelante. Y en ese punto, me parece que desgraciadamente es cierto que el economía va a encontrar un momento, digamos, o un escenario en los próximos meses donde la economía se va a estabilizar. Pero lo que yo vengo diciendo en muchos medios, no sé si lo he hablado con ustedes, es que es cierto que la economía se va a estabilizar finalmente, va a dejar de caer en algún momento de los próximos 2 meses. Va a ser así, estoy convencido. Sí. Pero la recuperación de ninguna manera va a ser vigorosa y en realidad va a haber, la economía se va a estabilizar porque la inflación obviamente que va a seguir bajando también, no me cabe ninguna duda. Y en ese punto finalmente la economía se va a estabilizar. Ahora, lo que yo vengo diciendo desde hace algún tiempo es que efectivamente la economía se va a estabilizar, pero se va a estabilizar varios escalones por debajo del año pasado. Claro. Y eso obviamente va a generar consecuencias que se van a ver en el tiempo, más allá del corto plazo que podemos pensar, porque lo miro desde este lugar, al decir que la economía se va a estabilizar en los próximos meses, pero varios escalones por debajo del año pasado, eso va a conducir a que un comerciante del centro de Villa María, Sí. que tiene 5 empleados, por ejemplo, dentro de 4 o 5 meses va a tomar conciencia de que le están sobrando 2 empleados. Y que le están sobrando no tan coyunturalmente. Claro. Eso forma parte de una nueva realidad. Yo en este punto digo, decir que la desocupación, que el nivel de desocupación va a aumentar en el segundo semestre y que desgraciadamente a nivel nacional podría llegar a situarse en 2 dígitos, digo, eso no es un pronóstico. A mi juicio eso es una certeza que va a ocurrir. Y se deduce obviamente de que estamos en una política de ajuste. Que la política de ajuste está disminuyendo los niveles de consumo, los niveles de producción y el gasto público, por supuesto, también. Y todo eso va a generar desempleo. Claro. Eso no cabe ninguna duda. Pero además, lo que también está claro, y yo lo digo en este término para reforzar lo que dice del comerciante que se va a encontrar que le sobran 2 empleados. Sí. De que la economía va a empezar a recuperarse, pero digo, de cada 10 personas que han perdido poder adquisitivo en estos últimos meses de manera muy fuerte, digamos, cuando lleguemos a fin de año, solamente 2 o 3 de esas 10 personas van a poder decir que recuperaron ese poder adquisitivo. 8 o 7 de cada 10 no lo van a haber recuperado. Y eso expresa entonces la lectura que tengo de la visión del comerciante, que se va a dar cuenta de que la economía se estabilizó, sí, es obviamente algo positivo, pero va a quedar estabilizada por debajo, claramente por debajo de los niveles de consumo y de producción de años anteriores. Y eso no va a ser tan coyuntural, va a ser parte de una nueva realidad del funcionamiento de la economía argentina. Me preocupa mucho, digo, porque... Perdón, Gaby, ¿no? Antes ya charlas también un ratito con Carlos, digo, pero que empiecen a haber también estructuras y empezamos a naturalizar cada vez más pobreza, digamos, es lo que pasa en muchos países latinoamericanos, Carlos. Sí, por supuesto que alguien puede decir, y con razón, que el nivel de empobrecimiento de la sociedad argentina y los niveles de pérdida de poder adquisitivo y de bienestar no empezaron hace 5 meses. Seguro, estamos de acuerdo, sí. Sino que son un proceso que lleva años. Y si lo miramos desde cerca, a ver, Milei dice que hace 100 años, Macri dice 80, Cristina Fernández dice desde el año 76. Son todas opiniones, pero en realidad lo que estadísticamente sí está claro es que la Argentina viene andando por la banquina desde el 2012. Bien. Eso estadísticamente es irrefutable, ¿no? Sí. Y es parte de un proceso que explica parte de por qué Milei es presidente, por qué la sociedad ha rechazado de manera absoluta a la clase política tradicional, pero también explica tal vez que en ese afán de querer encontrar un camino alternativo, que lo que estemos haciendo es un salto al vacío, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Carlos, Gaby Ventura te consulta, buenas tardes. ¿Ese panorama hacia fin de año que marcás le va a permitir al gobierno poder dar rienda suelta a algunas propuestas económicas que quizás forman parte de su plataforma, de los enunciados que viene diciendo desde hace tiempo para acá?
por ejemplo. Y pienso, no sé, la dolarización o algunas otras cuestiones. La dolarización, obviamente que ha salido de la agenda, al menos en lo que resta de este año. Hay datos muy concretos sobre eso, como el hecho de que esta semana ya se anunció que en junio van a estar los billetes de 10.000 y de 20.000 pesos. Sí. O sea que evidentemente vamos en una dirección inversa. Sí, la emisión que era un fantasma a criticar sigue existiendo, digamos. Por supuesto, en realidad hay que decir también que el propio Milei ha abandonado el discurso de la dolarización hace una semana. Habló de competencia de moneda. Habló de competencia de moneda. Que tiene que ver con algo que el año pasado ya charlábamos con ustedes, y era que íbamos a volver a uno de los aspectos de la convertibilidad, de la ley de convertibilidad, que era el sistema bimonetario, es decir, que se pudieran aplicar contratos en dólares o en pesos de manera indistinta. Y eso es efectivamente lo que vamos a tener arriba de la mesa cuando sea aprobada la nueva ley Omnibus y quede confirmado el decreto de necesidad y urgencia, porque ahí está confirmado el paquete que permite conducir a la economía argentina al escenario, digamos, de la competencia de monedas y básicamente un sistema bimonetario. Eso va a ocurrir. Que eso conduzca en el tiempo, no este año, sino más adelante, a un escenario de dolarización, a mí me parece muy poco probable, casi imposible. Bien. Porque estaríamos de alguna manera violando leyes económicas, algunas leyes que tanto le gusta repetir al presidente. En realidad se ve que se ha olvidado alguna de las leyes económicas, porque hay una que no sé si lo hemos comentado con ustedes, que es la llamada ley de Gresham, que remite al uso de monedas cuando hay una moneda circulando buena y una mala en una misma economía. Y en realidad lo que dice esa ley es que cuando en un país circulan dos monedas, una buena y una mala, para decirlo de alguna manera, la que prevalece en la circulación es la moneda mala. Claro. Alguien dirá, ¿cómo? No se entiende eso. Bueno, todos los argentinos que convivieron alguna vez con cuasimonedas, con los bonos, saben cómo es eso. Porque cuando cualquier argentino en el año 2000, 2001 recibía en el sueldo una parte en la moneda nacional y una parte en bonos, de cobre, cort, ¿con qué iba al supermercado? Con esos. Con los bonos, obviamente, porque vos te querés sacar de encima la moneda mala. Entonces, como vos te querés sacar encima la moneda mala, la que termina circulando es la moneda mala, no la buena. Claro. Y esa es la lectura que hay que hacer en cualquier sociedad del mundo, acá en Tanzania o en Rusia. De tal manera que cuando el presidente dice que la circulación de ambas monedas, la gente va a terminar eligiendo el dólar, evidentemente está diciendo algo que no es correcto y que debió haber estudiado en la facultad un poco mejor. En el arranque de la nota dijiste algo que, bueno, que en los distintos auditorios como que era diferente lo que percibías de la gente o lo que apostaban hacia adelante. En los sectores empresariales o pienso del agro, productivos, de nuestra región que por ahí suelen consultarte, ¿cómo se le ve el futuro hacia adelante? Digo, estamos en época de cosecha, por ejemplo. Bueno, por supuesto que esto de que decimos de que la reactivación o el piso de la recesión empezará entre abril y mayo, porque aparece la cosecha gruesa. Es decir, y por supuesto, que aparezca la cosecha gruesa en una localidad como Arroyo Cabral, en Morrison, implica que ya se están moviendo los camiones, entonces se mueve la estación de servicio y empiezan a aparecer los servicios colaterales y empiezan a contratar gente para hacer las actividades. La cosecha empieza a mover gente, por supuesto, mueve actividad económica, mueve servicios, y se nota claramente y se va a notar en las próximas semanas, hacia adelante, claramente en las localidades pequeñas y medianas de la región pampeana. Ahora, en el Gran Córdoba poca gente se va a dar cuenta de eso, obviamente. De tal manera que es una lectura de que la economía alcanza el piso de la recesión, que empieza un proceso de multiplicación de actividades, pero no de manera eufórica. Y por supuesto que se va a notar más en las localidades cercanas a Villa María, no tan claramente en Villa María ciudad, pero obviamente que Villa María va a sentir el efecto de esos movimientos, no tan fuerte como Morrison, como Potro del Molle, pero sí lo va a ir sintiendo. Ahora ese efecto va a llegar mucho más diluido a Córdoba capital o a Rosario, ¿cierto? Ni hablar del Gran Buenos Aires. Yo, más o menos creo que puede ir quedando claro en lo que venís explicando y contando y en las proyecciones, pero en estos 3 meses, en estos 100 días que por ahí suelen ser los de la luna de miel, ¿cómo ves la gestión económica y particularmente a Caputo al frente del área? Bueno, Caputo es el ministro de un presidente. Yo trato, por supuesto, en mi rol profesional
de interpretar la lógica con la cual actúan. Y Claro. Caputo, desde el punto de vista, yo me pongo en el lugar de él, en términos de la lógica con la cual está actuando, en realidad no tengo reproches técnicos para darle. Creo que está actuando eficientemente. Tal vez con lo que no estoy de acuerdo es con los objetivos de la Claro, política claro. económica, ¿cierto? Sí. Son dos cosas distintas. Ujú. Pero el puesto en la función de operativizar de alguna manera las órdenes o el mensaje dado por el presidente, es un ministro que se está conduciendo eficientemente, a diferencia de otros ministros que tienen sus ministerios casi paralizados. En realidad, Caputo es alguien que está haciendo lo que tiene que hacer bajo el mandato de los objetivos de política que le dieron. Sí, 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 sí. Está claro. Este camino. Por supuesto. Bueno, ya que hablamos de economistas, me gustaría saber qué pensás de dos economistas realmente importantes, pero que están dentro de la política hoy, del otro lado, ¿no? Sobre todo del peronismo. Ha tomado mucho protagonismo Moreno. Recién dijiste una frase del 2012, me hiciste acordar a él muchas veces de algunas frases que él tiene. Y por el otro lado es Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digo, dos economistas que un poco están buscando liderar, ¿no? La economía está tan sobre la mesa en Argentina que están tratando de buscar quién va a liderar también la oposición en ese sentido. Sí, estamos hablando de dos economistas que trabajan políticamente, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿no? Y la medimos desde el punto de vista político. Uh-huh. Yo tengo un gran respeto intelectual por Kicillof, porque Sí. además ha sido docente de doctrinas económicas, que es la materia que doy yo también en la universidad. Bien. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista intelectual y de la formación que tiene, creo que es un gran profesional. Uh-huh. Pero su gestión como ministro de Economía me genera muchos reparos. Bien. Y efectivamente yo no puedo decir que en la etapa de que gobernó Cristina Fernández y Alberto Fernández, etcétera, etcétera, hemos estado en una situación de eficiencia, porque por más que alguien me pueda decir, sí, bueno, pero se hicieron unas cuantas cosas, creo que los hechos demostraron que hay otras que no se hicieron y que condujeron a la economía argentina a un lugar de vulnerabilidad. Eso objetivamente creo que es así. Bien. Bien, bien. ¿Y de Moreno? Bueno, Moreno en realidad es alguien que vivió en su momento. Moreno no diseñó las políticas, ¿no es cierto? Claro. Moreno era un instrumento de políticas que estaban diseñadas, Uh-huh. que estaban planteadas en términos de regulación y control de los grupos oligopólicos y monopólicos y administrar los precios en términos inflacionarios. Claro. Yo he hablado a veces con supermercadistas hace poco Sí. que lo extrañan a Moreno, por ejemplo, que dicen que lo extrañan a Moreno, Ajá, mira. porque han sido más cerca ahora en el tiempo víctimas de grupos oligopólicos que imponen condiciones sobre las cadenas de precios y particularmente sobre supermercadistas. Pero bueno, hay métodos y métodos, ¿no? Y a veces hay métodos que están un tanto reunidos con la propia legalidad. Claro. Bien, perfecto. Clarísimo, Carlos. La verdad que siempre es un gusto charlar contigo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Que la pasen bien. Chao, hasta luego. Ahí estaba Carlos Segiaro, docente de la Universidad Nacional de Villa María, economista, dando su mirada con respecto a la situación del país, siendo muy claro, es contundente. Me quedé Después te pensando- puede gustar o no, Sí, me podés quedé pensando compartir o en el no la opinión. En el saludo de Carlos, muy amable. Que la pasen bien. Que la pasen bien, sí. Que la pasen bien. Difícil, Difícil. el panorama.